Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, licenciado. Han pasado los minutos de tolerancia y ahora espero que alguien me diga que va a trabajar su tema de investigación. ¿Quién lo va a hacer? Licenciado, buenos días. Sí, Flavia. ¿Defender hoy día? ¿Podría comenzar? Sí, puedes ¿Podría comenzar. comenzar yo? El que esté listo. Sí, ¿podría presentar? El que esté listo. Ya les digo, se programan las fechas para las Disculpe, gentes licenciado. que cumplen. Tengo esta fecha programada y voy a cumplir, pues no te voy a cambiar la fecha. Entras. Pero si no aparece el personaje o la señorita que reservó su fecha, pues esto no es hotel. El que esté listo, entre. Vamos, Voy a compartir pantalla, licenciado, por ya favor. adelante. Licenciado, ¿logra observar la pantalla? Democracia y elecciones en Latinoamérica. Sí, se ve bien todo. Adelante. Comienza. Dime, ¿qué libro has usado? Bueno, licenciado, en este caso me basé en el libro Los 40 cuadernos de Capel, La opinión pública y democracia. Licenciado, bueno, no sé si el problema del internet la tengo yo. ¿Me logran escuchar? Sí, es el licenciado. Disculpen, compañeros. ¿Me lograron escuchar bien o el problema también lo tengo yo? Si te escucha bien, compañera. Ay, Escucharon ya todo, licenciado. más bien, La pensé señal que de era Luis el se mío el cayó. problema y no lo escucho bien al licenciado. Gracias. No se preocupe. Expone, vamos a decir que has expuesto súper bien. Vamos 30. Bueno, ya finalicé. Gracias, gracias. Simón, Simón, me siento inspirado. Ya vamos, perdí la conexión, pero vamos, vamos. Licenciado, vuelvo a compartir entonces. Ya, ya. Bueno, licenciado, compañeros, eh, eh, em, el tema que les voy a presentar hoy es la democracia. Me basé fueron fue los cuadernos de Capel, de derechos humanos, la cual fue su creación, la cual fue Capel, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Su creación en 1983 y la operación
regular desde a partir de enero de 1980 procesos electorales, el de la participación política y su vinculación con partidos políticos. El comunicador social costarricense sobre opinión pública y democracia. El autor agrega que la opinión pública hoy en día es convertida en realidad, sobre todo por medio de las encuestas. Esta se ejerce en una sociedad abierta. La democracia en sus principios. La doctrina clásica consideraba que la democracia era un sistema que podía funcionar en un espacio y población reducidos. No había necesidad de garantizar su veracidad de fuentes. En opinión de Thomas Jefferson, Dios había depositado en los hombres la virtud necesaria para gobernarse a sí mismos. Pero así también el problema se agudizó conforme se extendieron los territorios. La génesis de la y democracia. Un grupo social del siglo XVIII se reunía en locales públicos para comentar y leer las noticias. Los periódicos circulaban en las oficinas públicas, eran fuente de conversación y discusión. El público estaba principalmente compuesto por mercaderes, agricultores, activistas políticos y foráneos, que se reunían para discutir las noticias, el comercio y la agricultura. La importancia de la prensa radicaba en que servía a una particular forma de democracia. La prensa recogía las opiniones expresadas en público. Había un vínculo directo entre el público, los editores y la vida democrática. Nuestra percepción del mundo invisible. A esto se refiere que toda realidad con la que no tenemos relación directa es una construcción artificial de nuestra mente. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a creer que las noticias que leemos, vemos u oímos son realmente la realidad y que por lo tanto leyéndolas, viéndolas o escuchándolas conocemos la realidad que nos rodea. Comprendiendo este rasgo de la naturaleza humana, podemos entender mejor las furias de la guerra y de la política. Los miembros de los grupos militares o políticos creen a ciegas en la imagen que tienen de un grupo opositor porque toman como una verdad revelada no la realidad, sino la percepción que tienen de ella. Los cuales llegarían a ser un doble drama. El motivo interior y el comportamiento exterior. Como por ejemplo, dos hombres están en una plena discusión acalorada y apasionada. Lo que todos percibimos es que se trata de una discusión sobre política. Cada cual defiende con ardor la posición de su propio partido político. Asimismo, podemos decir que cada uno de nosotros percibe la realidad según su propia historia personal. Son las que dictan las creencias que heredamos de nuestro entorno más cercano. En esas tenemos las experiencias catalogadas que podría ilustrar un peso especial y la posibilidad de cuantificarlas y catalogarlas, como por ejemplo el hogar, la escuela, la iglesia, el grupo económico o un mismo vecindario en el cual nos encontramos, ¿no? Esta intrincada y numerosa variedad de circunstancias hace que cada uno de nosotros perciba la realidad a su manera. Si está convencido de que determinado partido político es el que tiene las mejores soluciones para sus problemas personales, es partido. La opinión pública trata con hechos directos, invisibles y complejos. A menudo nuestros países parecen casos de corrupción cometidos por políticos o funcionarios públicos que disfrutan del favor de la prensa y de la buena propaganda. Existiendo inmensas diferencias acerca de lo que los hombres sabemos, la prensa tiene en esto un papel muy importante que jugar. Por medio de la prensa, una visión resumida de ese trabajo, es conveniente implementar mecanismos para lograr que las voces que representan a la sociedad puedan ser escuchadas antes de que se tomen las grandes decisiones.
Imágenes mentales que los individuos construimos acerca de otros, también conocido como estereotipos. La otra faceta de la realidad social en general la conocemos por medio de la prensa o de los libros. Lo que observamos es una combinación de lo que está frente a nuestros ojos y de lo que esperamos encontrar. En la mayoría de los casos no vemos primero y luego definimos. Primero definimos y luego vemos. Esto es fácil de comprobarlo en una campaña electoral. Los partidarios de un grupo político se observan del grado de disgusto y rechazo que le provoca esa propaganda, lo cual sería la realidad antes de ver y oír la opinión que ya está formada. Los estereotipos nos permiten una gran economía a la hora de percibir el mundo. Si no existieran, estaríamos constantemente a la deriva y expuestos a la visión y al relato del observador ajeno a nuestras propias mentiras. La única verdad que aceptamos es la nuestra. Quizás el país esté hundiendo, pero nosotros dormimos a pierna suelta con la conciencia tranquila. Cada quien es un mundo, cada cual lo posee a su propia historia personal y social. Este rasgo no necesariamente es un signo que actúa con falsedad. Todos tenemos una faceta y una personalidad distinta según el ambiente donde nos encontremos. Lo que realmente iluminaría estos conceptos es saber cuál de los yo es el que en las emociones, las simpatías y algunas emociones también que tenemos en sus diferentes grados son componentes importantes de toda conducta humana. Uno de los primeros estudios incisivos que analizó la relación entre la naturaleza humana, la política y la formación de la opinión pública fue el libro de Wallace. El libro titulado "No les gusta reconocer esto, pues atenta sobre la vida en sociedad". La mera opinión. Los griegos llamaron conocimiento a aquello que aprendemos mediante la inteligencia y la razón. La opinión, no hay que pagar impuestos. La verdad de una opinión acertada no es menos verdadera que la que es un producto del conocimiento. El hombre con opiniones verdaderas que es capaz de explicar por qué piensa de la manera como lo hace, no puede ayudar a otros a comprender la veracidad de su opinión. Se considera que hay dos caminos mediante los cuales los hombres piensan. La forma más natural es la comprensión. Ya que uno solo debería estar de acuerdo con verdades demostradas, pero la más usual es la de la voluntad, ya que los hombres casi siempre tienden a creer mediante el expediente de pruebas, sino por inclinaciones personales. La distinción entre conocimiento y opinión es importante en la vida política. La controversia política ocurre en el reino de la opinión, la controversia científica en el reino del conocimiento. En el reino de la política prevalece la opinión. Los conflictos de opinión a menudo no pueden resolverse sino por medio del consenso. A veces es necesario aceptar la opinión de la mayoría. Ciertamente, dentro del ámbito de la opinión y de la política, que el hombre debe debatir los temas de la libertad, la ética, la libertad del pensamiento y expresión, que involucran nuestra responsabilidad frente a la libertad personal, moral y política. Una vez que los ciudadanos han tenido la posibilidad de participar en una amplia deliberación, deben remitirse al voto para resolver las diferencias de opinión. Nada garantiza que la decisión de la mayoría sea la mejor, y en muchos casos no lo es. Cuando se quiere legislar y gobernar, los debates deben cesar en algún momento para que los asuntos se definan y resuelvan. Sócrates en la Apología dijo: "Me parece pues que en esto yo, aunque poco más, era más sabio porque no creía saber lo que no sabía".
Así el autor dice, no termina de asombrarle que después de tantos años de que Sócrates expresa que lo único que sabe es lo que no sabe, los hombres continúen sin darse cuenta que ahí comienza el camino de la sabiduría. El cambio de opinión. John Hoss dijo, desde el principio de mis estudios he tenido por regla que siempre que encontré una mejor opinión en cualquier materia, gustosamente y sin oponer resistencia, he abandonado la anterior, consciente de lo que sabemos es mucho menos de lo que no sabemos. Lo normal es que la gente defienda sus opiniones, no importa lo irracionales o insensatas que sean, con la misma pasión con la que se defiende su propia dignidad. Como que hay un choque de opiniones acá, pero referente a lo que dice John Hoss, es que él aceptaba, tenía una opinión ahora, pero llegaba alguien con otra información y él aceptaba. Pero, sin embargo, nosotros debemos defender nuestras opiniones, lo que decidimos en el momento y defenderla. La vida pública moderna está llena de preguntas sobre asuntos en los que para dar una respuesta que no sea una mera opinión es necesario tener algún dominio del tema, lo financiero, salud pública, a lo que ahora llamamos temas de cultura general para una conversación entre dos o más personas. Pasando a la vida electoral, varios estudios han analizado las razones de la afiliación partidaria y muestran las serias dificultades de los votantes para fundamentar sus simpatías más allá de las respuestas vagas, como tiene las mejores ideas, es un hombre con experiencia, es lo que muchos dicen. Sabemos que si un encuestador moderno se encontrara a Sócrates, la mayoría de sus respuestas quedarían bajo un rubro de no sabe, no responde. Muchos de esos entrevistados que seguirían la frase que dice no sabe, no responde, serían discípulos de Sócrates. Bueno, nadie cambia su parecer como resultado de un mero argumento. Un hombre puede cambiar su parecer como resultado de sus propias reflexiones de lo que lea y digiera lentamente, pero los debates son una pérdida de tiempo, ya que nunca persuadirán a nadie a aceptar un punto de vista diferente al que sostiene. Esto lo dijo Thomas Jefferson. Sin embargo, creemos que se equivoca al negarle valor a las discusiones y debates públicos, ya que es evidente que estos brindan un extraordinario beneficio a la comunidad. También resaltando, estudios realizados en varias partes del mundo muestran que un color político es en la mayoría de los casos el resultado de una tradición familiar más que de una decisión racional. El que expresa una opinión opuesta a la mayoría puede correr el peligro de encontrarse aislado de un grupo social en el que se desenvuelve. Bueno, pasando a las encuestas. George Gallup fue un periodista, matemático y estadístico estadounidense. Las investigaciones sobre las opiniones públicas se desarrollaron en la década de los 30. En 1935, el estadístico norteamericano George Gallup comenzó a hacer encuestas sobre temas políticos en los Estados Unidos. La popularización de las encuestas o aparición en las elecciones eran la única instancia en la que se escuchaba de manera bastante precisa la voz del pueblo. Hoy podemos saber qué piensa la gente sobre los principios de temas que afectan a la sociedad. Los encuestadores indagan la opinión de la gente sobre asuntos que obviamente desconoce debido a la naturaleza especializada del tema. Por ejemplo, Elmo Rupert, también un encuestador norteamericano, expresó en 1954, quizá lo más significativo que hemos descubierto es la señalada importancia de las áreas de ignorancia, que cubren a grandes sectores de la población. Hemos aprendido a descubrir quiénes ignoran y quiénes poseen información errónea sobre varios aspectos de la vida pública. En los años 50, también Gallup, en una encuesta de exagerado optimismo,
expresó, sorprendentemente pocas personas se encuentran completamente informadas sobre un tema determinado y no será hasta que lleguemos al próximo milenio en que cada votante estará bien informado en todos los temas de importancia pública. Algo es irrefutable. No es posible concebir la democracia moderna sin estadísticas y encuestas. Los resultados de las encuestas son la voz permanente de la gente, sin urnas y un ojo avisor. La propaganda. Los hombres que han marcado la pauta del pensamiento humano consideraron importante convencer al mayor número de personas posibles sobre la veracidad de sus ideas y creencias. Para difundir este esfuerzo de convencimiento se usa el diálogo directo. Con algunos ejemplos que estoy plasmando son en un balcón, en un podio, en una plaza pública, mediante radio, prensa y televisión. Y bueno, les voy a mostrar algunas definiciones sobre el término de propaganda. Propaganda es el esfuerzo más o menos sistemático para manipular las creencias, actitudes o acciones de la gente por medio de símbolos. Esto lo dice la enciclopedia británica Macropaedia. Otra definición. ¿Qué propaganda sino el esfuerzo para alterar las ideas y creencias de los cuales los hombres responden a fin de sustituir un patrón social por otro? Esto lo dice Lippmann, Public Opinion. La diseminación de conclusiones a partir de fuentes ocultas y con objetivos ocultos. Esto lo dice William Albig en Modern Public Opinion. Y por último, toda clase de símbolos que influencian las opiniones, creencias o acciones sobre temas considerados como controversiales por la comunidad. Esto lo dice Merton Social Theory and Young Social Structure. Según las definiciones anteriores, propaganda es todo esfuerzo para manipular, alterar o influenciar de manera abierta o oculta las opiniones de la gente. En los Estados Unidos, la distinción entre los términos publicidad y propaganda se dio inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se llevaron a cabo las primeras campañas de propaganda que tenían como propósito fortalecer el apoyo interno y externo hacia los planes bélicos de los diferentes estados. Los gráficos, investigando un poco, decían que el dedo que está señalando representaba tensión para reclutar a soldados. Con el propósito de ayudar o dañar, la propaganda también se utiliza con el propósito de ayudar o dañar a una persona, partido, institución o causa. Por eso en las sociedades cerradas casi todo mensaje o símbolo es catalogado como propaganda. El discurso, la entrevista, el acto público, la valla, el afiche, las noticias, que tiene un control político sobre su forma y su contenido. Durante los momentos más álgidos de la Guerra Fría, se hablaba constantemente del lavado de cerebro. Podían sufrir los seres humanos que estuvieran expuestos a la propaganda enemiga. Existía la creencia generalizada de que el poder de los medios de comunicación y de la propaganda era casi absoluto. Como hemos visto, una vez que los hombres creen en algo, difícilmente cambian de opinión, aun cuando aparezcan pruebas contundentes que contradigan sus creencias. La propaganda en una sociedad abierta. En las sociedades democráticas modernas podemos catalogar como propaganda aquellos mensajes en los que la gente posee un total control sobre su forma y su contenido. Por medio de los campos pagados están la radio, la prensa, la televisión y también en los llamados signos externos, los cuales son los afiches y los volantes. Reiteramos, la principal característica de la propaganda en una sociedad abierta es que el proceso electoral es el único ámbito de las democracias modernas en el que la propaganda posee una mayor aceptación entre los ciudadanos. Una gran parte de los presupuestos de los partidos políticos en contienda se invierte en la compra de espacios en la radio, prensa y televisión. Las campañas políticas modernas deben dedicarse únicamente a encuestas captadas a estos recursos. Estoy investigando un poco
un monto aproximado de lo que podrían llegar a gastar cada partido en un programa de televisión y radio. Bueno, en televisión, una cantidad aproximada son de 4.000 a 8.000 bolivianos, dependiendo del canal y el rating que se tenga. Bueno, y en radio, una versión aproximada, inversión, se tiene de 2.500 bolivianos a 3.000 bolivianos, igual, dependiendo del programa, en qué tiempo lo pasen y el rating que se tenga. La propaganda en televisión es la causa mayor a la penetración e impacto hasta el día de las elecciones. En varios países hay sondeos de opinión. En cuestión en cuestiones públicas, medir la simpatía política del electorado inmediatamente pasa a medir la simpatía del electorado que comience una difusión de la propaganda, especialmente el de la televisión, que es la que tiene mayor penetración e impacto. Algunos votantes tienen en general un mal concepto de la propaganda electoral, la aceptan como un mal necesario, pero irrelevante. Recordemos que la mayoría de los seres humanos primero definen y luego ven. La propaganda de su propio partido tampoco goza de sus simpatías, ya que en general les parece debido a su decisión electoral, porque ya está formada su idea. Para los indecisos, difícilmente será la propaganda la que esfume su dilema. Si la propaganda posee un efecto tan bajo sobre los votantes, ¿a qué se debe que se inviertan sumas tan cuantiosas a este rubro? Una de las razones es que aún son muchos de los que se han percatado de esta realidad. Otra razón es que si una de las partes invierte en propaganda, las otras se ven arrastradas también a hacer lo mismo. Una campaña política produce una saturación de información virtualmente imposible de digerir. La saturación de la propaganda y de la información produce en los electores una sensación de hastio y rechazo. En estos casos, la propaganda sí juega un papel muy importante, la de transmitir de manera precisa información relevante en opinión de uno de los grupos políticos en contienda, la cual debe ser de conocimiento del electorado. El periodismo moderno es el derecho del pueblo a ser informado. La opinión pública ya no se refiere exclusivamente a opiniones expresadas en público y luego recogidas por la prensa. La vida pública y los procesos electorales modernos se juegan en buena medida en los medios de comunicación. No es posible concebir una democracia moderna sin una prensa libre e independiente. La prensa es un inmenso espejo con formas que refleja la vida de nuestra comunidad y del mundo. La función de la prensa es la de servir de canal a todas las inquietudes de tipo político, económico, social, y esta se ve obligada a investigar y a denunciar el abuso del poder. Lo cierto es que la prensa libre e independiente es capaz de informar sobre los temas más candentes y polémicos de la vida pública. Uno de los mejores mecanismos que tiene el pueblo para ejercer su soberanía es estar lo mejor informado posible para así poder influir en los debates y en las decisiones públicas. El fin del poder es ejercerlo y el de la prensa es, entre otros casos, difundir, analizar, cuestionar y debatir la información de la actividad del poder. La prensa está lejos de ser perfecta, pero esta elemental realidad no debe ser excusa para negarle el singular valor que posee en cualquier sociedad abierta. La televisión es el más extraordinario medio de comunicación jamás inventado. Su presencia es tan poderosa que no podríamos concebir el mundo sin su existencia. Todos sabemos que la gente pasa pasa un buen tiempo frente a su pantalla por horas. Asimismo, la campaña electoral, el más importante acontecimiento de la democracia, es un rito que hoy se oficia casi exclusivamente en sus pantallas. Antes de la televisión se recurría a hacer campaña en plazas públicas, mercados o visitas en barrios, que aún muchos candidatos cuando están en etapa de elecciones aún recurren a hacer eso, ¿no? En la actualidad, la mayoría de los ciudadanos viven la vida política electoral sentados en la privacidad y soledad de sus hogares. Al final de una campaña electoral,
el ciudadano común ha escuchado puntos de vista y comentarios de los candidatos sobre muy diversos temas. Los ha visto responder preguntas difíciles sobre asuntos mundanos. Como por ejemplo algunos debates que se realizan en televisión y algunas entrevistas también que se les hacen, ¿no?, sobre sus propuestas. Lo cierto es que la televisión, más que los periódicos, la radio o el cine, proporciona la sensación de que lo que se muestra es la verdad, como las historias, documentales y noticias, adquieren una sensación de realidad que la gente considera que lo ve, que es la realidad, así tal como es. Algunas encuestas y estudios demuestran que los ciudadanos consideran que la televisión es el medio que más utilizan y en el que más confían para mantenerse informados sobre la vida pública en general, sobre las campañas electorales en particular. Pero así también, la televisión selecciona, ordena y edita aún las transmisiones, aún las que se hacen incluso en vivo. La televisión solo nos mostrará aquello que quiere que veamos. Y bueno, los contras de la televisión, ¿no? Sería el tiempo invertido que se puede dar a la lectura de un periódico, el cual aumenta más el conocimiento de un tema que el tiempo invertido en ver la televisión. Si le pedimos a un televidente que acaba de ver determinadas noticias, que nos comente lo que observó, tardará en dar una respuesta más imprecisa de la que daría en caso de haber leído la misma noticia en prensa escrita. Pero cuando el observador tiene un interés personal en el tema, en una discusión o asunto, es generalmente mucho más sencillo. La televisión y otros medios de comunicación son un extraordinario vehículo para presentar los distintos puntos de vista de los temas de actualidad y relevancia pública. Bueno, licenciado, con eso finalicé mi exposición. Excelente, excelente, compañera. Ahora vamos a ver cuántos han entendido y qué van a preguntar. ¿Preguntas? Aquí tengo una pregunta. Adelante. Mis queridos amigazos. Entonces, aquí al principio de la exposición se dijo que la opinión pública es continua en bueno, se forma la realidad por medio de la estadística. Bueno, justamente me hizo pensar con la noticia que acaba de salir de los científicos que acaban ya de advertir con un cambio climático. Entonces, ¿de qué manera se podría ejercer mayor influencia para que las personas puedan, se podría decir, ponerse a la acción y hacer un cambio ahora, ya que hay tiempo? O mejor dicho, o qué se podría hacer con la opinión pública para que más personas puedan enterarse de esto y llevarse a hacer un cambio ya urgente? A ver, contesta. Vamos. Bueno, dices que se haga oír, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. A eso te refieres, Exacto, exacto, ¿verdad? En este caso yo exacto. podría decirte mediante campañas, acciones como experiencias contadas para que la gente pueda creer sobre lo que estás comentando. Ya, pero hay algo más en eso. A ver, generalmente en estos tiempos hay lo que llamaríamos prensa ladina, comprada, es decir, hecha no para la felicidad, sino para el conflicto. Y tienes que, así como hay una prensa ladina que vive de la mentira, acostumbran a la población a admitir ese tipo de prensa, ese tipo de televisión, y en algunos casos es simplemente lo que está interesada la prensa vendida al sistema
en pasar como notas. Y la gente espera ese comentario. Entonces, ¿cómo podría hacerse si no está interesado el poder? Y el poder, hablemos del poder en términos de que ¿quiénes forman el poder? Los poderosos económicamente. Si no conviene a las grandes petroleras del mundo bajar el nivel de ingresos, van a transmitir por política fiscal los del gobierno norteamericano avisos, alertas sobre que el calentamiento global está en base a la emisión de clorofluoroformatos. Parece que no. O que el calentamiento global se debe a la industrialización, si la gran industria es la que está detrás de las grandes noticias. Entonces, antes que nada, habrá que pensar que los que ejercen el poder tendrán que ser menos cautivos de los procesos económicos que dominan sus países, algo más independientes y más sinceros, ¿no? Porque la prensa mercenaria te puede decir cualquier cosa. Hace noticia, sobre todo, de temas que en ese momento parecen tocar el morbo de las personas. Asesinatos, muertes, guerras, robos. Y está bien, entonces ganan rating. Si alguno está con el trabajo de que ha descubierto un feminicidio increíble, pues van corriendo todos para cubrir eso. Pero si viene el problema medioambiental, dicen, bueno, nos haremos los oxisos porque nos pagan publicidad. ¿Qué es lo que más conviene entonces? ¿Hacer un trabajo más sincero, más profesional o un trabajo más vendido? ¿Qué es lo que está sucediendo, compañera Flavia? Licenciado, perdón, mi señal está un poco entrecortada, no logré escucharle lo último que dijo. Ya, yo te decía que hay mucha prensa mercenaria. Se trate de televisión, de escritos, se trate de radio, hay mucha actividad en la comunicación que es mercenaria. Y la comunicación mercenaria está acorde a quién financia eso. Si te pones a advertir sobre el calentamiento global y lo que le espera a la humanidad de manera sincera, probablemente no tengas toda la publicidad que puede pagar tu emisión. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? Es lo que más o menos he entendido que quiere respuesta tu compañero. Bueno, yo pienso que en este caso, como dijo usted, muchos no vamos a estar interesados en todo lo que se pase por radio, televisión o prensa. Siempre va a haber algo a lo que nos vayamos más, algunos por la crónica roja, las noticias amarillistas. Mucho depende, licenciado, del el lector y de lo que se emita y con cómo la noticia llegue a impactar, digamos, ¿verdad? En cualquier medio de comunicación y la Pero importancia que se le dé. es que, es que el lector está entrenado a eso. El lector está acostumbrado y espera su dosis de prensa amarilla, de prensa morbosa. Y cuando no hay eso, cambia de canal. ¿De quién dependerá el mejorar esta relación entre el que escucha o lee y el que produce la noticia? ¿De quién o de qué? ¿Puedo, licenciado? ¿Sí? Bueno, y como usted decía, yendo al punto central, es que normalmente los que manipulan, ¿no? Los medios de difusión, puede ser bien el gobierno o aquellas personas, digamos, que poseen los recursos para difundir información sobre ellos. Eh, bueno, crean, yo creo que teorías, yo qué sé, de comunicación o en base a teorías de comunicación, como por ejemplo, puede ser una la de la teoría de la aguja hipodérmica, donde te dice cómo y el qué, o sea, como que le dan ese sentido al como qué pensar, pero no te dicen qué tienes, o sea, ¿cómo lo puedo decir? No te dice realmente qué tienes que pensar, pero te dice más o menos en qué puedes pensar, o sea, no siempre entra al 100% la información, pero se te queda ese pequeño. Entonces, como en sí, la responsabilidad, como le decía, sería más de aquellos que dominan o tienen
poderío sobre los medios. Mediante, yo que sé, unas propagandas pueden difundir esas informaciones. Ya, o sea que de manera reflexiva el que va a poner su propaganda piensa también en que puede hacer daño con una noticia mercenaria o noticia roja y prefiera ir por lo sano, digamos. Pero nos estamos olvidando de algo. Quien moldea la capacidad reflexiva de la comunidad es la educación. Y la educación está a cargo de quién? Como obligación del Estado. Si el Estado está acostumbrado a mentir, es un Estado mercenario, amarillista, no pone las cosas donde deben estar y no quiere formar gente crítica, entonces tienes a un gran culpable que se proyecta en los medios. Y ella planteó el tema de que hace la prensa en elecciones. Generalmente miente y miente a favor del candidato que le paga más. ¿Y por qué no interviene el Estado para decir un rato, acá vamos a ver por la salud mental de la población? Si tienes hospitales para gente que está mal del cuerpo, ¿por qué no tienes sistemas para ver por la salud mental de la población? ¿Cómo estás educando a la gente? Y ahora resulta que antes que leer un libro, en Bolivia o en cualquier parte, más en los países que no han alcanzado cierto grado de desarrollo cultural y educativo, la gente prefiere ver la televisión. Me refiero a ustedes, los jóvenes. ¿Cuántas horas pasan en el WhatsApp y en el Wikipedia, en el Facebook? ¿Y cuántas horas pasan leyendo un libro al día? Ahí está el resultado. ¿Y qué te pasan por ahí? A veces verdades, a veces medias verdades, a veces cosas interesadas. Si ves los canales de televisión solo en tu país y haces el seguimiento de programas, ¿cuánto de porcentaje le dedican a reflexionar sobre el calentamiento global, sobre el futuro de los jóvenes? ¿Cuánto? ¿Y cuánto de porcentaje le ponen a vender cosas como muy comerciantes, ¿no? Desde ollas, vehículos, todo pueden vender los medios. Y la figura para la venta de cosas es la mujer. ¿Ves cómo la mujer se monta un vehículo último modelo y qué pinta tiene? Pues, ahí estás clavado en el asunto. Entonces, es un problema de educación que debe plantearse a fondo por el Estado. Si en elecciones la prensa miente y miente y miente, es una prensa corrupta, mercenaria. No va con la educación, pero ¿quién tiene que cuidar eso después? El Estado. ¿Y quiénes van al Estado? Si al Estado van ignorantes o rapaces que solo están pensando en robar, pues no vas a tener un futuro muy promisorio. En eso se vincula la prensa, ¿no? Con las elecciones, con la democracia. Mientras más democracia haya, debe haber más cultura. Si no hay eso, es un componente peligroso el tener un montón de canales y canaletas que solo te están mandando reggaetón, sexo, drogadicción, alcohol y cuánta cosa. ¿No? A cada cosa sacándole lo bueno, supongamos. Bien, ¿hay alguien más que va a hacer exposición hoy día? Buenos días, licenciado. Yo quiero hacer mi Ya, exposición igual. prepara tu cámara. Y sigue el debate sobre lo que ha planteado su compañera. Mientras prepara el debate, prepara su cámara la otra persona. ¿Quién va a preguntar algo? ¿Quién Yo, va a aportar con licenciado, algo? Licenciado. ¿puedo preguntar algo? A ver, dale, Carlos. Una vez resuelto el tema de la educación, por así ponerle, del espectador que quiera buscar una noticia verdadera, ¿cómo podría hacerlo si la mayoría de medios, como dijo al final de su exposición, edita y manipula para ser más mediáticos? Hola.
Compañero, ¿me escuchas? Ahora sí. Bueno, creo que podría responderte. Podríamos diferir lo que es la realidad del sensacionalismo que muchos de los medios de comunicación nos dan a ver, escuchar y a comprender. Sí, sí, eso es cierto, pero tiene que estar siempre mediado. La salud de la población importa, salud mental, salud física, y eso tiene que estar en el plan de un Estado que se compromete con su población. Pero si tenemos un Estado que está lleno de rufianes, pues el problema está en situación muy crítica. Y en América Latina, sobre todo, la prensa sirve solo para encumbrar a veces dirigentes corruptos, gentes vinculadas al narcotráfico, ladronzuelos de una y otra parte, muy pocos formados o profesionalmente capaces de mm, proteger a su población, a diferencia de las democracias maduras donde se hace un seguimiento de la gente que va a postularse. Acá no, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Colombia. Es una lástima todo. Bien, tienes 30 puntos, compañera. Ahora vamos a escuchar sobre la deuda externa de América Latina. Gracias. Ruth Ramos, palabra. Vamos. ¿Tu apellido es palabra, compañera? Sí, licenciado, es palabra. Pero no te tengo en mi lista. Es Ramos palabra. Ah, Ramos. Sí, Ramos palabra. Ya, Ramos, palabra. Ya, vamos, empieza. Eh, yo voy a exponer la deuda externa de América Latina y he tomado como libro la misma, es la deuda externa de América Latina que titula El automatismo de la deuda. ¿Quién es el autor? El autor es Franz Hinke Ah, Lambert. Hicken Lambert, sí, lo Sí, conozco. es un economista y teólogo alemán que expone la teología de la liberación y de la crítica teológica del Sí, está capitalismo. en el mismo ámbito de Freire y otras gentes. Adelante. Bueno, aquí se toma en cuenta el problema de la deuda externa del tercer mundo y América Latina, todo en el marco del fondo, todo marcó fondo en la época de los 80 y probablemente duró un periodo muy largo. Este pasó de ser un problema económico a pasar a ser un problema social y político. En ese tiempo se decía que la deuda externa era una maldición para el tercer mundo. La deuda externa destruye todo, entre ellas la posibilidad de desarrollo de los países desarrollados, la producción interna y el nivel de la vida de las poblaciones. También deteriora, como acá se puede ver, el empleo, el sistema de salud, el sistema de educación, las ciudades se deterioran y la deuda golpea. En el libro se basa más al análisis de la deuda externa. En esto, la deuda externa de América Latina y su desarrollo entre 1950 a 1986. La deuda externa surge desde los años 50. En los 70 se agrava la situación y su impacto se hace visible en 1982, cuando los países empiezan a cobrar esa deuda. Esto se da ya que no se puede pagar siquiera los intereses de la deuda y crece a partir de la necesidad de financiar el pago. La deuda se transforma en una aplanadora. En 1980, la deuda de América Latina se eleva a un tercio de las exportaciones de bienes. En 1960 se representa 1.34 veces más y en 1970 llega a 1.7 veces más. En 1984 supera el 3.5 veces ese nivel. Es decir, que entre 1950 y 1970 la deuda externa sube más de 11 veces y entre 1970 y 1984 aumenta 14 veces más. En 1960 y 1970, la deuda externa sube 12.6 mil millones de dólares a 28.9 mil millones de dólares. En 1974 a 1984 sube 58 mil millones de dólares a 360 mil millones de dólares. Es así como la deuda se dio en desarrollo antes de 1974 y eso era antes de la crisis del petróleo. Desde 1950 hasta 1982, América Latina es vista
como una región que financiaba los servicios de la deuda por nuevos préstamos. En 1974 se desequilibra la balanza comercial y se recibe por saldo negativo un flujo de excedentes que fue alrededor de 60.000 millones de dólares, lo cual también fue financiado por medio de préstamos. Es a partir que de 1982 en los países del centro se exige el pago de la deuda y América Latina transfirió excedentes a los países del centro por una vía de la balanza comercial positiva. Entre 1982 a 1986 se transfirió alrededor de 110.000 millones de dólares y a pesar de esto la deuda sube alrededor de 10.000 millones de dólares. Es decir, que sube desde 288 a 382.000 millones de dólares. Entre 1982 y 1986, América Latina transfirió a los países del centro un modo equivalente a un plan Marshall y medio, es decir, un plan Marshall cada 3 años. Y acá se puede preguntar qué es un plan Marshall. Un plan Marshall fue un plan económico, la cual fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental. Los estadounidenses decidieron dar ayuda económica por un valor de 20.000 millones de dólares en la época para reconstruir aquellos países de Europa que estaban devastados gracias a la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así, la deuda no se pudo detener, tampoco el incremento de la misma, así que la deuda continuó creciendo. En relación a la exportación de bienes, su interés. Vamos a sacar el gráfico. Bueno, también se pone a pensar también entre la deuda externa de América Latina en el contexto de la deuda de América Central, es decir, hace una comparación entre ambos. La situación de América Central es más dramática, ya que mientras América Latina logra transferir a los países del centro la mitad de los intereses adeudados, en el cambio América Central no transfirió nada. Desde 1970 se eleva alrededor de 17.000 millones de dólares su deuda e incrementa anualmente en un 9%, alrededor de 1.5 mil millones de dólares. Eso si no fuese por las donaciones recibidas. En todo caso, si no recibiría las donaciones, incrementaría al 12% anualmente. En relación a la exportación de bienes, su interés anual es menor. Mientras América Latina debe anualmente el 45% de exportaciones de bienes en el pago de intereses, América Central debe alrededor de el 25% anual. Desde 1982, América Latina exporta excedentes a un nivel mucho mayor que lo que fue el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, pero en cambio recibe menos excedentes. Esta es la razón por la cual se dice el capital extranjero se ha transformado en una camisa de fuerza que ahoga el desarrollo del futuro de América Latina. Acá vamos a tomar el automatismo de la deuda, que es la segunda parte que se toma en el libro. Bueno, en acá se hace un análisis de cifras de la deuda externa de América Latina y América Central. Contiene un automatismo de crecimiento independiente al facilitar créditos, el cual se desarrolla desde los años 50, como ya lo habíamos dicho. La deuda se paga con créditos hasta tener un tamaño tal que no se puede pagar, sino con otros nuevos créditos. América Latina tiene una balanza comercial predominante positiva, es decir, no recibe excedentes desde afuera. La inversión directa del extranjero no es más de 8.180 millones de dólares. Todos los años las utilidades transferidas superan las creces de los aportes transferidos para la inversión extranjera directa. En 1950 a 1983, las utilidades superan la inversión directa contabilizada. Es así que contabilizando las balanzas de pagos de América Latina, tiene una inversión extranjera directa en total de 54.590 millones de dólares y utilidades transferidas de 64.874 millones de dólares. Se puede estimar que hasta 1968, un 15% de inversión directa es transferida desde el extranjero y lo otro es la movilización de ahorros internos de los países de América Latina y también se transforma en capital. Los procedimientos de hoy son más complicados, pero siguen siendo los mismos.
También se habla de un prototipo que fue para el surgimiento de la inversión extranjera, que fue la transformación del salitre chileno en la inversión extranjera directa inglesa, que fue Lord North quien lo compraba y no tenía nada. Y entonces tomó un crédito del Banco Hipotecario del Valparaíso y con el cual financió la compra y también pagó el mismo crédito con las ganancias que le daban las mismas salitreras. La rentabilidad de la inversión extranjera directa es el interés del capital extranjero por estar ayudando al desarrollo de América Latina. El capital extranjero se impone a sangre y fuego, disponiendo su gusto de los gobiernos y poblaciones. En los años 50 y 60, la inversión extranjera directa originó constantes salidas de divisas que son financiadas por préstamos extranjeros. Todos los préstamos que entran son utilizados para hacer posible esta transferencia de utilidades del capital extranjero. Así que con origen los intereses sobre los préstamos crecen de forma exponencial y el desarrollo de la deuda eh, para el futuro de América Latina y sus exportaciones. Bueno, aquí también toma otro punto, que es la deuda impagable de América Latina. Acá toma en un punto muy, muy resaltante a Fidel Castro, el cual inició una campaña sobre la deuda impagable. Fidel Castro fue un abogado, político, guerrillero marxista cubano. Fue el primer ministro el 16 de febrero de 1954 y fue elegido como presidente de los consejos del Estado y de ministros de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, cargo que ocupó hasta el 24 de febrero de 2008. Para la opinión pública reveló un hecho catastrófico para América Latina y para la banca internacional fue como una victoria, ya que cuando la deuda aumenta, cuando la deuda aumenta más que las exportaciones, la deuda se transforma progresivamente en una deuda ficticia. Esto también nos dice que la deuda impagable significa una dependencia a la banca internacional y a sus países industrializados del centro. Esto era muy bueno para los prestamistas, ya que quien paga su deuda la paga y sigue siendo libre, pero si no la paga, deja de ser un hombre libre y tiene que pagar la deuda. Entonces, aquí nos dice que la deuda impagable transforma a América Latina en un Sísifo que nunca llega a donde tiene que llegar. Para la región, el pago de una deuda es una guerra perdida de antemano. En uno de los antecedentes históricos, llama la atención la llegada del narcisismo al poder en Alemania en 1933 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial se enlaza a partir de las reparaciones de la guerra con el Tratado de Paz de Versalles. Bueno, la deuda no concientiza automáticamente, sino que paraliza. Es por esta razón que se debe crear concientización de lo que significa y las posibilidades de actuar frente a ella. Es buscar una manera de volver a independizarse y levantar un proyecto sobre una nueva sociedad. Bueno, acá Fidel Castro también cuestiona las políticas impuestas por el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Fidel afirma que las necesidades de abolición de las deudas constituyen una condición, pero claramente no es suficiente y que se debe comprender cambios radicales, que estos son principios básicos, que no se trata de una sola idea, no es una sola idea de abolir la deuda. Esto está asociado en la idea de hacer un nuevo orden. Bueno, el aspecto teológico sobre el cobro de la deuda. Ese cobro de la deuda externa del tercer mundo y América Latina no tiene nada que ver con las relaciones entre los países. Bueno, también se habla sobre esto, esto ya es un aspecto teológico sobre la deuda. Bueno, dice que los países prestamistas y la burguesía de América Latina colabora con los despojos, pero no reacciona con el pago de la deuda, solo a veces y por la propia tradición cristiana. Este llama la atención, en cambio, cambiando las traducciones del castellano al portugués de un texto sagrado, que es de la traducción cristiana, referente a la deuda y al pago de las deudas.
Este se trata del Padre Nuestro, que fue cambiada en los años 60. La petición del Padre Nuestro en su tradición antigua corresponde al texto original. Ellos lo cambiaron con el que decía, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, eh, en los años 70 es cambiado por la siguiente, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como es en hoy en día. Entonces, esto se hizo a la referencia a la deuda, ya que desaparece precisamente en el momento histórico en el que tenía un impacto real. Se realiza el cambio, ya que seguir hablando del perdón de las deudas como condición de perdón a Dios por nuestras deudas con Él, antes resultaba algo muy costoso para aquellos que querían cobrarla. Bueno, entonces decían que en ese momento era barato cambiar la traducción de un libro sagrado, de un texto sagrado, pero eso no iba a cambiar el problema. El cobro de la deuda resulta algo ilegítimo. O sea, tiene dos significados. En el primero era el cobro de la deuda resulta algo ilegítimo y que el país debe resistir para quedar bien con Dios. En la segunda traducción, en la nueva, es una nueva verdadera y esencial. Todo es al revés. Se debe cobrar la deuda y el deudor debe pagarla aunque se muera. Como para finalizar, tengo acá la deuda externa de América Latina de los años que se habla de 1950 a 1982, 86. Esto ya es sacada por el mismo autor, que es Frank Kilmer, algo así. Esto ya está basada en millones de dólares. ¿Terminaste? Sí, licenciado. Bien tu trabajo, me agradó. Has recurrido a una buena información y además nos has dado criterios para entender mejor la situación, ¿no? Sí, licenciado. Quiero saber cuánto han entendido, quién va a preguntar, quién va a hacer algún aporte. Vamos. A ver, yo te pregunto algo. ¿Cómo crees que esto puede resolverse a futuro? ¿O vamos a seguir con el cuento? Porque es casi imposible Sí. salir del atasco, del barro en que andan países enteros sumidos con deuda externa, si no se tiene inversión extranjera. Inversión sobrante, dinero sobrante en otras partes del mundo, que además conlleva a la otra cuestión. Inversión extranjera también se puede considerar como que te venden conocimiento. Y si no tienes conocimiento, no hay forma de salir del barro. Entonces, dinero ligado al conocimiento, la nueva forma de hacer deuda externa. Y si no tenemos innovación en términos científicos que viene acompañado de deuda externa, pues no vamos a salir. Entonces, no podemos dejar de depender de deuda externa. Pero ¿cuál sería la solución a futuro? Respondiendo a la pregunta sería, tal y como dice Fidel Castro, que tiene mucha razón, es que la deuda es impagable. Hasta ahora tenemos una deuda que es imposible pagar, pero como él nos dice, sería más concientizar, más adentrarse al tema y dejar de depender, buscar las maneras de dejar de depender, aunque es casi imposible, se diría, licenciado. Bien, pero Castro ha llevado a la miseria a su país. Sí. Sus teorías no han dado ningún resultado. Ajá. Suspender la deuda como pago es además suicida, ¿no? Te ponen en el lugar del ostracismo y se acabó tu historia. Hay que vivir con deuda. El problema central quizás es que no hay que robar lo que uno se presta. Y la deuda tendría que venir exactamente para lo que se contrata. No hay que aceptar deuda absurda. ¿Para qué sirve que te presten dinero? Para que sobresalgas y te presten además conocimiento que pueda ayudarte a transformar tus recursos naturales. Pero que me presten dinero evaluado en armas, ¿qué es lo que se hace hoy día? Es más o menos eso. Y regreso a un ejemplo que lo dije en otra ocasión en Santa Cruz. Miren, al año Arabia Saudita le compra a Estados Unidos 100.000 millones de dólares en armas, aviones, tanques, buques y todo eso. ¿Y qué le hace a Arabia Saudita? Cada año le devuelve una cantidad
para que le entregue armamento mucho más moderno que el anterior año. ¿Y qué hace Estados Unidos con las armas? Que como en una casa de coches, tienes tu autito en Europa y dices, está ya 3 añitos, mejor lo llevo al concesionario y que me dé un auto nuevo y se lo dejo esto en pago. Y te hacen un descuento. Es lo que hacen los sauditas. Devuelven las armas a los Estados Unidos y a veces ni siquiera los han recogido de los depósitos, pero ya se quedó como obsoleto por tener 2, 3 años de antigüedad. Y los Estados Unidos le dan el armamento más moderno y se quedan con el otro y se lo mandan a América Latina y al África. Y le ofrecen préstamo. Te doy $100 millones en préstamo, pero 80 van en armas. Solo 20 van en dinero efectivo para tus planes de caminos, salud, educación. Ese tipo de préstamos son los que más han sido capaces de endeudar a los países latinoamericanos. Por eso estamos llenos de armas de segunda mano sin saber cuándo las vamos a usar ni qué guerra vamos a provocar. Eso no lo habría que aceptar, pero lo aceptan los gobiernos. Otro tipo de deudas de los bancos que se tornan usureros. En muchas partes les sobra dinero y aquí va un interés del 10% anual, cuando internacionalmente un préstamo de ese tipo ya es usurero. Y la otra, si me llegó dinero de préstamo y tengo necesidad de dinero para mis transacciones internacionales, porque sin dólar no puedo hacer nada, nadie me va a recibir mis pesitos bolivianos en un mercado de Europa o en Norteamérica comprando cosas, si necesito materias primas y conocimiento y varias cosas. Nadie me va a recibir mis pesitos, entonces tengo que llevar dólares. Si además me presto dinero, emplearé el dinero exactamente en lo que necesito. No me lo robaré, porque aquí viene la otra cosa. Te presto dinero, sí, pero yo pongo los técnicos, te vengo de la maquinaria con la que vas a hacer lo que piensas hacer. Y además pongo mis trabajadores, préstamos chinos. Y van los chinos para acá y tienes que pagarles salarios altos. Y además cómprame toda la maquinaria, eso va a cuenta del préstamo. Es decir, hay serie de cosas que los estados no tienen por qué aceptar, pero los aceptan. ¿Y por qué los aceptan? Mira, te estoy dando $200 millones, de ahí dispone el 10% para ti y tus amigos. Entonces se roban la plata. Lo que Bukele les dice en El Salvador a los políticos, si no se roba dinero, alcanza para todo. Pero en América Latina los gobiernos son generalmente ladrones con título. Ese es el grave problema. Todos entran a robar como si fuera un botín de piratas. Y por eso se pelean y por eso ponen dinero en sus campañas, gastan plata porque piensan que van a recuperar al 10 por 1 lo que invirtieron. El problema de la moral tiene mucho que hacer. En eso, no sé si leíste a Iriarte, el cura Iriarte, avanzó mucho en decir, la moral es sobre todo lo que hay que mejorar cuando se trata uno de prestar. Si me presté de la tienda para comer, le debo al tendero, le debo al carnicero, al panadero, pero si me presto y dinero, y en vez de comprarle y pagarle al carnicero y al panadero me voy a farrear cerveza, en Chico es grave y en el Estado es peor. Entonces, a librarse de gobiernos corruptos sería la solución, ¿no? Bien, si no hay preguntas que hacer, has ganado 30 puntos. Nos veremos la próxima. Doctor. Hasta pronto, chicos. Nos vemos la próxima clase con cualquier otro tema. Adelante ustedes siempre investigando.